Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Ningún tema es pim pum pam. Pensar sirve. Entrevistas. Bueno, para volver a los temas de la economía, en este caso la economía diaria, pero también muy relacionada entre lo que te puede pasar a vos en tu casa, en tu situación económica, pero también en la complejidad que demanda, por ejemplo, ser moroso o estar endeudado. Vamos a tratar de pensar un poquito, más allá de la fotografía que podemos tener en el día de hoy, bueno, cómo salir de esta problemática pero muy grave, por cierto. Viste que hay un discurso básicamente que dice, bueno, sos moroso, te metiste en deuda, qué sé yo, jodete, pagá, ¿por qué vamos a tener que estar pendiente de las decisiones que tomaste? Bueno, me parece que es más compleja la explicación de lo que está pasando en la diaria en nuestro país y sobre todo en las cifras que van apareciendo, en los datos que van apareciendo sobre el crecimiento de la morosidad actualmente en la Argentina. Kelly Olmos es diputada nacional, le agradecemos los minutos de charla aquí con nuestra emisora y con Cruce, la cadena conurbana de Comunicación y Cultura, junto a otros diputados y diputadas, presentaron un proyecto de ley para ver cómo en lo inmediato y también uno diría a futuro, porque una deuda de alguna manera la tenés que pagar y te lleva un tiempo, cómo alivianar la situación que están atravesando muchas familias y muchas personas en este momento. Kelly Olmos, aquí Pablo Martínez, saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por convocarme. Le agradezco los minutos de charla también. ¿Qué característica tiene el crecimiento de la morosidad actualmente en la Argentina? Mira, ha tenido un impacto muy grande porque tanto en el segundo semestre del 2024 como en el primero del 2025 se dieron condiciones para que las familias tomaran deuda, sobre todo en las tarjetas de crédito, como una manera de sostener un consumo que ya se veía afectado por una caída de ingresos que obviamente consideraban transitorios. ¿Qué pasó? Que posteriormente la situación de los ingresos no solo se revirtió, sino que realmente se profundizó. El marco económico general tiende a demoler el tema de los ingresos, por un lado por pérdida de trabajo formal y su transformación en trabajo precario, con mucho menos derechos e ingresos, y por otra parte directamente por desempleo abierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se tienen que afrontar los pagos del endeudamiento que se había asumido, la situación se hace cada vez más difícil y eso acumula intereses de carácter punitorio, cargas que muchas veces imponen los emisores de las tarjetas y que no son claras desde el punto de vista de cuál es la contraprestación, pero que en definitiva implica un pago de intereses efectivo excesivo, y todo eso se transforma en una situación como una especie de bola de nieve que realmente ahoga y está generando un deterioro muy grande del consumo masivo. Uh-huh. Bueno, Kelly, además hay una característica que creció la morosidad mucho más en las deudas más pequeñas. Exactamente, porque son los que tienen más dificultad para adaptar el ingreso, no cabe duda. Por eso nuestro proyecto se centra fundamentalmente en aquellos deudores de hasta 2 canastas básicas totales, para uh-huh. entenderlo casi 3 millones de pesos, digamos, uh-huh. de endeudamiento. Es un proyecto que apunta a la deuda con tarjetas, tanto de carácter bancario como no bancaria, es decir, las que resultan de tarjetas emitidas por billeteras virtuales uh-huh. o por empresas de consumo masivo o electrodomésticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Se intenta abarcar todo ese universo. Y la idea es imponer en esos casos la posibilidad de sistemas de repago entre 12 y 24 cuotas,
con 60 días de gracia como para dar un alivio que permita encarar el tema. La tasa de interés que se fija, si es compensatoria, se fija en 25% por encima de lo que llamamos la tasa Tamar o la tasa de referencia, digamos, de los bancos que publica el Banco Central de la República Argentina. Se establece, como te decía, un tope en las comisiones y gastos que no pueden exceder el 5% de la deuda. También se establece un tope en cuanto en este proceso de refinanciación la cuota no debe exceder el 30% de los ingresos del deudor, y en caso de exceder eso implica poner cuotas al final. Se establece también un límite del 50% para lo que son intereses punitorios. Se obliga a que se avise 72 horas antes si va a haber un débito automático respecto, por ejemplo, la cuenta sueldo respecto de esta deuda, para que el deudor pueda pagar. Bueno, digamos, una serie de mecanismos que no son extraordinarios, que se han utilizado en otras oportunidades en nuestro gobierno, en la etapa de la pandemia, donde también se había acumulado, post-pandemia, se había acumulado deuda de las familias, se aplicó, y esto beneficia muchísimo a las familias, que con esto pueden recuperar también alguna cuota de consumo adicional, pero también a las entidades financieras, porque acumular morosidad e impago pesa sobre sus previsiones y sobre sus resultados, y también las afecta, de manera que la regularización facilita que las familias puedan mantener su inclusión financiera y no llevar a una situación que sea rupturista, tanto desde el punto de vista de las condiciones de las familias como del sistema económico general. Hoy esas condiciones de pago exclusivamente, digo, ¿quién está poniendo en concreto las reglas para ese pago? Cada banco. Yo te voy a dar una referencia. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, si vos pagás el mínimo, tenés que financiar el resto. Por ejemplo, el Banco Nación aplica un interés por la financiación de lo que no abonaste junto al mínimo del 91% como tasa anual, ¿no? Con esto, atento que hoy la tasa de referencia está alrededor del 30%, digamos, la tasa debería ser de 37%, con lo cual te imaginas el nivel de alivio que implica para las empresas y no va a implicar quebranto para los bancos. Al contrario, la morosidad genera más quebranto. Hay una lectura, si se quiere, un discurso que está planteando el gobierno, el propio ministro, en este caso de Economía, que es un poco poner en tema de normalización el endeudamiento, ¿no? De hecho, dijo esta semana, posiblemente también en el marco de otros debates, y tiene que ver con las deudas que tomaron algunos funcionarios con el Banco Nación, los préstamos que tomaron algunos funcionarios con el Banco Nación. Dijo, está bien endeudarse, como una especie de normalizar de alguna manera esto que le pasa a muchas personas, que en realidad se están endeudando por sostener temas esenciales, digamos, que puede ser alimentos, servicios, ese tipo de cosas. Mirá, yo te planteé recién cuál es la tasa que está aplicando el Banco Nación para los saldos de tarjeta que financia, 91%. Los funcionarios que tomaron esos créditos hipotecarios no tienen esa tasa. Que quede claro, digamos. Y la verdad, yo coincido con el ministro de que es bueno la existencia de créditos, pero cuando la situación general combina, digamos, endeudamiento con mora y caída de los ingresos, bueno, hay que intervenir para impedir el quiebre del conjunto del sistema. Kelly, ¿le ven viabilidad a poder debatir el proyecto de ley?
Yo creo que nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo en ese sentido y creo que hay antecedentes que ha fijado el Poder Ejecutivo sobre los cuales nos podemos apoyar. Por ejemplo, en la ley de flexibilización laboral que impulsaron su aprobación recientemente, ponen un tope a las tasas de interés que deben pagar los empleadores por financiar los títulos. Uh-huh. Si el empleador merece contar con un tope de la tasa de interés para pagar el despido a los trabajadores que deberían pagarlo en una sola cuota porque se trata de un derecho alimentario, yo no entiendo por qué no podemos pensar una solución similar para las familias que hoy están endeudadas y que han visto deteriorado su ingreso y que necesitan que se les plantee una salida. Bien, Kelly, ¿qué diputados han presentado, han acompañado esta presentación? En el caso de este proyecto, inicialmente fueron Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi y el presidente del bloque, Germán Martínez. Pero posteriormente hay una veintena más de diputados del bloque que han adherido. Muy bien, le agradecemos los minutos de charla, dejamos siempre abierta la posibilidad de seguir dialogando. En Congreso Nacional hay muchos debates abiertos, este nos pareció en primera instancia prioritario frente, en definitiva, a los números muy deteriorados que ha tenido el endeudamiento familiar en la Argentina en los últimos meses, en particular también con el arranque de este año 2026, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su interés y por permitirme tener este espacio para poderlo plantear. Bueno, escuchaste aquí a la diputada Kelly Olmos, diputada nacional, fue exministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un proyecto bien concreto que de alguna manera trata de no abandonar ese crecimiento de la morosidad, y cuando hablamos de eso y hablábamos de datos durante el mes de marzo, bueno, lo que salió a la luz en concreto, que también estamos hablando de morosidad de montos muy pequeños, porque además ha crecido la morosidad precisamente en aquellas personas y en aquellas familias que tienen deudas pequeñas, están por encima de otro tipo de morosidad, por cierto. También perdieron la cintura para poder de alguna manera pagar esas pequeñas deudas que son prioritariamente con tarjetas de créditos y que claramente van al consumo esencial y básico, muchas veces pago de alimentos, pago de alquileres, pago de servicios prioritariamente. Bueno, cómo salir de ese atolladero tiene responsabilidad, no es que nadie pueda hacer nada, tiene responsabilidad el propio gobierno, bueno, el propio Congreso, en este caso, podría avanzar con un proyecto de ley para, bueno, en concreto, ver cómo salir de esa situación que de alguna manera también deteriora el sistema financiero en general, ¿sí? Hay una serie de puntos, son en particular 10 puntos, muchos de esos puntos los ha explicado Kelly Olmos. Veremos cómo avanza en Cámara de Diputados prioritariamente, si va a haber debate respecto a este tema, pues sería una buena iniciativa sobre medidas además que en otro momento se han tomado y han funcionado. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.